Nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico de El Pozo. Número 1 en España y en el mundo. Los desayunos de Capital Intereconomía. Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ofrece este espacio. Desayunos Capital, nos tomamos el segundo, algunos el tercer café de la mañana. Iba a decir tercer, y eso que intentamos aquí frenarnos un poquito. Pero los viernes ya se nota que estamos en la recta final de la semana, ahora en la recta final de mes, vamos un poco también acelerados pensando ya en las comidas y en las cenas de Navidad y en las cenas de empresa. Y bueno, pues hay veces que necesita uno para abrir los ojos y para levantar las pestañas, pues un poquito más de cafeína de lo habitual. Bueno, en este tercer café de la mañana me acompaña Carlos Cabero. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Que es director general de Fulfillment by Seur. Sois una red de 70.000 metros cuadrados, 5 centros logísticos. Acabáis de cumplir 35 años. El primer centro aquí en Madrid, no muy lejos. Sí, aquí lo tuvimos en Madrid. El primer centro ya llevamos 35 años. Es un servicio que empezamos con una sociedad que se llama Surdispatch. Luego luego nos fuimos a Getafe. De Getafe ahora estamos en Illescas, en Valencia, en Barcelona, en Alicante, en Canarias. Tenemos centros en muchas partes de España. Hombre, fundamentalmente en los dos puertos principales, que es Barcelona y Valencia, y luego ya pues el centro de Illescas es uno de los centros ahora mismo logísticos más importantes de Europa que hay. ¿Hacéis almacenaje, picking, packing, transporte nacional, transporte internacional? Sí, ofrecemos todo lo que es el servicio de fulfillment para nuestros clientes. Al final lo que es un servicio complementario al transporte. Lo que hacemos es una integración vertical y lo que hacemos para los clientes es gestionar sus stocks. O sea, ya no solamente los transportamos, sino que recepcionamos su mercancía, las tenemos, hacemos una gestión de su stock y luego contratamos lo que es el transporte, se lo distribuimos y comprobamos que se entrega correctamente. ¿Y cómo ha cambiado el negocio en estos 35 años? Yo lo que te diría hoy, cómo ha cambiado fundamentalmente para el usuario, es que tú hoy puedes estar tranquilamente en el parque con un ordenador y estás recepcionando, trae contenedores que has comprado en China, estás viendo en online cómo se están descargando, cómo está entrando en tu stock, estás mandando los pedidos y estás viendo cómo se están preparando esos pedidos y se está distribuyendo tu mercancía y tienes un estatus en todo momento de cómo se está distribuyendo, qué parte se ha entregado, qué parte no se ha entregado, puedes gestionar una incidencia. O sea, hoy en día lo que se ha conseguido es una integración de tal manera que tú prácticamente puedes estar moviendo cosas de un lado al otro del mundo y estás sentado en una silla y viendo cómo vas moviéndolo todo, ¿no? Claro, por lo que me estás contando, sois una empresa de logística, pero una empresa muy tecnológica. Muy tecnológica. Al final, todo lo que estamos hablando es tecnología. Y al final lo que estamos intentando, y como estamos viendo con el e-commerce, cada vez
Los precios estamos intentando que sean más ajustados y esto es lo que nos obliga a ser más eficientes en todas nuestras operaciones y trabajamos en simplificar y en mejorar nuestros procesos de forma que sean más transparentes para el cliente y más sencillos y más económicos y eficientes para nosotros también, ¿no? Los clientes, entiendo que de todos los sectores, pero el sector retail, el sector comercio, uno de los más potentes para vosotros. Tenemos prácticamente, trabajamos con todos los sectores ahora mismo. De hecho, por ejemplo, podemos tener aproximadamente unos 200 clientes en logística y te diría que aproximadamente pues de prácticamente todos los sectores, sectores de tecnología, sectores de moda, sector de belleza, son sectores muy externalizados, calzado, de colchones, te diría que movemos de todo. Y esta semana especialmente dura, o estos últimos 15 días especialmente duros por el Black Friday, que es uno de los momentos más pico, ¿no? de movimiento, de ventas, de compras. Sí, el Black Friday realmente, bueno, pues es un evento que tenemos en los últimos años, que el propio sector está aprendiendo a gestionar, porque el desdoblamiento y la cantidad de expediciones, pues prácticamente tienes que creces un 30%, esto no durante una semana solamente, ¿no? Es un tema que es un poco una locura, pero bueno, para que te hagas una idea, Seur durante estas semanas va a repartir en torno a 1 millón de paquetes al día. O sea, que imagínate lo que es mover de un lado al otro 1 millón de paquetes al día, ¿no? O sea, que realmente es espectacular. Y en la parte logística, pues exactamente igual. Todo lo que es la preparación de pedidos, tenemos que cambiar, creamos turnos nuevos, trabajamos durante diferentes turnos para que nos dé tiempo a preparar todos los pedidos que estáis haciendo esta semana, que la verdad es que son muchos. Claro, me decías, imagínate, no hace falta que me lo imagine porque yo lo vivo en casa, claro. Que a mí me llegan muchos paquetes y digo, al señor que nos trae los paquetes le voy a empadronar aquí, porque es parte de nuestra vida. Ha entrado en nuestra dinámica normal y que estés recibiendo muchos paquetes al día es una dinámica normal ya en todas las familias y en todos los hogares, ¿no? O sea que... Oye, y esto choca con la sostenibilidad, porque entiendo que también tendréis que ser muy responsables con la forma de transportar cada uno de esos paquetes, ¿no? Bueno, Seur desde hace tiempo, todo el grupo Geopost, uno de los ejes estratégicos que tiene es la sostenibilidad. Y en ese sentido, pues estamos trabajando tanto en la parte de electrificación, porque de nuestra flota, donde ya prácticamente el 20% de nuestra flota ya es eléctrica, como también, por ejemplo, el desarrollo de todo lo que llamamos puntos de entrega, los pick-up, es una red nuestra, que al final lo que estás haciendo es dejar de quitar coches de la calle para centrar un grupo de entregas en un único punto. Esto tiene muchísimas ventajas para el cliente, porque al final puedes ir cuando quieres, tienes un horario comercial, sí. Lo tienes ahí, te puedes hacer cuando quieras. Ventajas para la ciudad, porque no tienes tantos coches dando vueltas. Y luego, prácticamente nos da la capacidad para poder llegar a tener estos picos y poder distribuir, ¿no? También tenemos unos hubs, lo que llamamos hub urbanos, tenemos ahí unos 50, que lo tenemos en los centros de las ciudades. Y esos hubs lo que hacemos es que los utilizamos para luego hacer una distribución mucho más sostenible, con bicicletas, con andarines, con zonas de mucha densidad. Tenemos hubs cerca y lo que hacemos, llevamos allí mercancía y se distribuye de una forma mucho sostenible para ir. Yo creo que es una tendencia ahora mismo de la sociedad. Para nosotros lo hemos cogido como bandera. Tenemos un objetivo de tener emisiones cero en 2040 y estamos trabajando en esa línea. Y en cuanto a los clientes, ¿estáis trabajando en ofrecer cada vez un servicio más personalizado? Porque entiendo que ahora las exigencias y también las necesidades son muy diferentes. Sin lugar a dudas, tanto en la parte de fulfillment, donde nosotros hacemos operativas especiales para cada uno de nuestros clientes, con todas las necesidades que ellos tienen. Piensa que al final para nosotros somos el departamento de operaciones de nuestros clientes y preparamos los pedidos como ellos quieren, como en la parte de distribución, donde tenemos el servicio Predit, donde tú puedes, estando el paquete ya repartiéndose, puedes cambiar dónde se va a entregar, puedes parar el envío. O sea, estamos en constante contacto con nuestros clientes, avisándole de cuándo vamos a ir, diciéndole en qué horario vamos a ir, de forma que les demos la mayor facilidad a nuestros clientes y que intentemos elevar al máximo posible el éxito en la entrega. Carlos, 2 cositas más. Vale. Empezasteis en Fuenlabrada, tenéis en Illescas, Barcelona, Valencia, Alicante y Canarias. Sí.
Ahí, lo que te decía, tenemos servicios muy ad hoc, muy especiales, como puede ser, por ejemplo, el servicio que tenemos con una cámara de frío, donde tenemos vinos, cosmética, tenemos chocolate, tenemos de todo, o tenemos, te quiero decir, preparaciones especiales que organizamos para nuestros clientes. Bueno, empezamos hace 30 años este servicio, lo hemos ido evolucionando, lo hemos ido perfeccionando y creo que hoy estamos dando un servicio de muy alto nivel para nuestros clientes. Para los próximos 35 años. Pues tecnología, mucha tecnología y yo creo que vamos a ver grandes cambios en los próximos 35 años. Creo que la tecnología ha entrado a formar parte de nuestra vida, la robótica, la tecnología, y lo vamos a ir viendo día a día. Pues nada, por ello. Carlos Cavero, director general de Fulfillment by Seur. Enhorabuena por ese aniversario, por ese servicio, por esa flexibilidad, por esa innovación, por esos objetivos y por ese tratamiento de la sostenibilidad y bueno, pues nada, seguir trabajando. Pues muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias y feliz Navidad a todos. Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ha ofrecido este espacio. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Mar Azul, el poder del mar ahora en tu día a día. Pregunta por él en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. y 19. Hoy les voy a presentar a Kimi. Es una startup española capaz de predecir precios y desabastecimientos con inteligencia artificial. Destaca el interés de los inversores por soluciones que reduzcan la incertidumbre y mejoren la rentabilidad en el sector agrícola. Me acompaña Kevin Obregón. Kevin, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? Que muy bien, de viernes. Bueno, mira, qué bueno. Ya finiquitando mes, mirando a diciembre y pensando en poner los adornitos de Navidad en casa. Bueno, sí, más tarde ya. Bueno, no sé yo, aquí podríamos abrir debate, Aquí podríamos abrir debate. Bueno, Kevin Obregón es founder y CMO de Kimi. Oye, lo primero, ¿qué es Kimi? ¿A qué os dedicáis? Kimi es, como tú lo has mencionado al principio, una plataforma de inteligencia artificial que presta su servicio a través de suscripción a los agricultores principalmente y les permite encontrar el mejor precio para la venta de su cosecha, en dónde geográficamente poder ubicar su cosecha para venderla e incluso a quién venderle la cosecha. Claro, porque el agricultor necesita visibilidad de los precios futuros. Totalmente. Es algo que hasta el momento no se venía dando. El agricultor prácticamente negociaba a ciegas, pero hoy, con el uso de la inteligencia artificial y con el manejo de toda la información que se mueve en ese mundo, puede tener precios previsibles incluso hasta 2 meses. Fíjate, yo estoy pensando en danas, estoy pensando en sequías, estoy pensando en huelgas de transporte, por ejemplo. Entiendo que es muy complicado, ¿no?
Sí, o sea, esos son fenómenos que se atribuyen y que generan esa volatilidad que se presenta en el mercado actualmente. Entonces, hemos identificado dos factores muy incidentes en los precios. Y es la volatilidad, por una parte, que es un tema en el cual los factores externos, como el clima que acabas de mencionar, como el tema logístico, etcétera, puede influenciar terriblemente los precios, pero también está la parte de la especulación, ¿vale? El poder manejar esos precios acorde a lo que se necesita, dependiendo de los sectores que quieren moverlo. Claro, entiendo que el agricultor tiene visibilidad en cuanto a futuro, ¿no? Para tomar decisiones en el tiempo y tomar decisiones con más precisión, no ojo de buen cubero. Correcto. Anteriormente, como te comentaba, los agricultores tenían precios de 15 o 30 días atrás, precios muy antiguos, pero hoy día negocian con precios, el día de hoy, de hasta 60 días a futuro. Entonces ya pueden saber exactamente en qué día pueden negociar de mejor manera su cosecha. Vale, y esto, o sea, por ejemplo, un agricultor, un productor que utilice vuestra plataforma, ¿esto en qué le beneficia? No sé si tienes datos concretos de cuánto más acierta, cuánto más deficiente resulta su Excel de ingresos y beneficios. Mira, en los pilotos que hemos realizado y ya en los en vivo, porque sea una herramienta que ya está en productivo, hemos encontrado que puede mejorar inclusive hasta un 5% sus ingresos, ¿vale? Reducir el excedente hasta un 15% y las ventas pueden crecer entre un 20 y hasta un 25% en ciertas áreas o para ciertos productos. ¿Vale? Entonces, eso ya es mejorar su estrategia comercial. Ya de ahí estamos ayudando al agricultor con tecnología, con digitalización, que es algo muy importante. Esta es una forma de que el relevo generacional que se está viviendo, junto con el campo que no está tan digitalizado, pueda vincularse y aprovechar esos beneficios. Aquí combinas predicción de precios y predicción también de desabastecimiento. Totalmente. Analizamos alrededor de 35 variables, ¿vale? De las más importantes, el tema de importación, producción local, exportación, porque recordar que España es un hub para Europa de muchos productos alimenticios. Entonces, vemos todos esos movimientos, los metemos en esta batidora de modelos algorítmicos y nos ofrece, en primer medida, el precio, fecha por fecha, día tras día, durante los siguientes 60 días, vemos dónde se va a ubicar un producto que pueda desabastecerse en los próximos 30 o 60 días. Entonces, con esto el agricultor dice, por cercanía me conviene llevar logísticamente mi producto a tal lugar donde no va a haber y puede negociar mejor su producto. Vale. Entiendo que esto para España es una auténtica joyita, ¿no? Porque en España el sector de la agricultura es muy potente. Correcto, el sector de la agricultura es muy potente. Tenemos un universo en este momento de alrededor de 784,000 agricultores de distintas explotaciones en cuanto a áreas. Pero nosotros nos hemos concentrado en un mercado el cual podemos acceder y es un mercado de productores de más de 10 hectáreas. ¿Vale? Y lo tenemos tasado alrededor de unas 127,000 explotaciones a las cuales vamos a llegar. Y queremos llegar en este primer año entre el 1.5 y el 1.9 de esos 127,000 usuarios. Los productores que ya han utilizado vuestra aplicación, ¿qué os dicen? A ver, los beneficios son inmediatos porque una cosecha que esté saliendo en este mes, inmediatamente vas a poder comparar con el año anterior y vas a poder ver los márgenes. Ahora, también hacemos algo muy interesante y es, les hacemos jornadas en las cuales les decimos, ¿a qué precio vas a vender, no sé, la naranja? Tal precio. Le mostramos la herramienta a un solo clic y le dice, si la vendes dentro de 5 días, vas a poder tener un tanto por ciento más de beneficio. ¿Te interesa? Entonces, la fuerza de esa masa crítica es de la que nos queremos aprovechar. Que el agricultor vuelva a tomar el control de los precios. Ellos son los que nos proveen, ellos son los que nos abastecen, porque es el que menos recibe hoy día el beneficio. Y los márgenes se quedan ocultos y se quedan en esa cadena de abastecimiento. Vamos a redistribuir los márgenes. Para todos, hay para todos, vale. Pero que el agricultor no sea el que menos reciba. Vale, ¿miráis a España o miráis más allá de España? A ver, nacimos en España, estamos en este momento dentro del mercado español, pero dentro de nuestro roadmap vamos a internacionalizarnos, primero Europa cercana, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos. Y posteriormente Latinoamérica y Norteamérica. Para cometer ese plan de expansión entiendo que necesitaréis capital. De acuerdo, hemos iniciado esta labor justamente con fondos propios, con bootstrapping como se conoce, y estamos buscando, en ese momento estamos en ronda abierta, estamos buscando 200,000 euros de inversión, puede ser Business Angels o Venture Capital, y con un ticket mínimo de 20,000.
¿vale? Y eso lo complementaremos con ENISA, que normalmente ENISA te da el 100% de los fondos que has adquirido por inversión. ¿Por qué Kimi? ¿Por qué Kimi? El nombre, sí. Bueno, Kimi reúne varias palabras y es Know Your Markets Insights. Kimi, K-Y-M-I. Bueno, a mí me gusta más Kimi. Es más atractivo, más sonoro, es más fresco. amigable. No, es fresco, Sí, no sí, es fácil. total. Sí. Oye, pues enhorabuena, me parece que es una herramienta muy potente para todos los agricultores, para trabajar no con las luces apagadas, es que... Totalmente, dejar de negociar a ciegas. Claro, es que es eso, es que si no es trabajar con las luces apagadas, y eso es muy complicado de acertar, dar el palo correcto. Oye, pues enhorabuena, Kevin Obregón, fundador y CMO de Kimi. Grandes éxitos y que completéis pronto esa ronda de financiación y nada, que los agricultores de España, pero de todo el mundo, conozcan Kimi. Un abrazo. Muchas gracias. Buen viernes. Adiós. 2 minutitos de publicidad y viene Rubén Gil con el Foro Empleo. Es viernes, aquí hasta las 12. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Hoy voy a comer con el marido de mi amiga. Es suave, jugoso, con un puntito dulce y tan amable. ¿Y dónde has encontrado esa joya? Chica, en mis bares y restaurantes preferidos. Lo elabora Bayovera, mi bodega favorita de Rioja. Pues con esas referencias tendrás que presentármelo. El marido de mi amiga, blanco semidulce, de Bodegas Bayovera. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Foro Empleo en Capital Intereconomía. ¿Mayores o veteranos? ¿Qué dice José María Triper, columnista del Economista? ¿Cómo estás, Triper? Pues bueno, buenos días. Frío como el tiempo. Bueno, eso es lo que va tocando. ¿Lo habéis comprado mucho? ¿Has comprado mucho en Black Friday? Pues no suelo comprar en Black Friday. Es que a mí todo este tipo de cosas no me llaman. Yo soy, como decía Brassens en su canción, la música militar nunca me supo levantar. Bueno. Pues yo estoy en ese grupo. Tú compras cuando toca, ¿no? Yo compro cuando lo necesito. Cuando lo necesitas. Muy bien. Marisa Cruzado, socia en CVA, Comunicación en Valor Añadido. ¿Cómo estás? Tal? Bien, yo fashion victim. Sí, tú ya has caído, ¿no? Yo he picado, sí. ¿Desde cuándo llevas picando? Pues prácticamente desde que hay niños en la familia otra vez. Y entonces aprovechas el Black Friday para adelantar los reyes. Pero no me creo que solamente hayas picado para otros. Sí, soy... solo para otros. Sí, en eso soy bastante anticuada, creo yo. Sí, ¿Y han picado por ti? Espero que sí.
Vale. Eso sí, porque incito. Vale. Ayudas. Ayudo. Empujoncitos de venga, aprovechar, que es el momento y tal. Bueno, pues lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que lo del Black Friday es un poco, en fin, todo humo, como muchas cosas. El Black Friday ya sabéis que cada vez se adelanta antes, tiene más semanas y esto es bueno para el mercado laboral. Ya lo analizaremos en las próximas semanas a ver cómo ha ido esto de las contrataciones cuando hablemos de la Navidad, porque antes se contrataba pues en diciembre y ahora ya pues para antes de... Para Halloween, ahora para Halloween. Bueno, son contrataciones temporales totalmente, y que lo que están haciendo es disfrazar la realidad del mercado laboral en este país, como hemos comentado muchas veces aquí. Bueno, luego hablamos un poquito del mercado laboral de nuestro país, del coste del despido, que ha subido. Y ha subido bastante, ¿eh? Luego vamos con eso, pero estamos a vueltas con la inteligencia artificial y conocíamos esta semana un informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts que dice que la inteligencia artificial puede reemplazar ya, y no sé si eso es lo más llamativo, a casi el 12% de los trabajadores de Estados Unidos. Digo que no sé si es lo más llamativo porque la semana pasada hablábamos aquí con José Canseco, con Carlos Ruiz, qué efecto, qué impacto puede tener la IA en el mercado laboral, y no estaban muy claros los plazos de cuándo podría darse el relevo, en qué porcentaje, pero hablábamos un poco a futuro. Pero esto que más de uno de cada 10 trabajadores, de cada 100 trabajadores, uno de cada 10, un 10%, 10 de cada 100, puedan ser ya en Estados Unidos sustituidos por la inteligencia artificial, no sé si os llama la atención. Triper, Marisa. Bueno, nos acercamos a eso, pero ahí me parece que es... una cosa es que se pueda sustituir tecnológicamente y otra cosa es que sea factible, que el mercado lo permita. Quiero decir, para sustituir procesos o personas que hacen procesos por máquinas que hacen procesos, hacen falta cambiar muchas cosas dentro de una organización. Y en Estados Unidos no sé cómo está la cosa, pero en España, desde luego, no estamos preparados para eso. O sea, la inteligencia artificial, al final alguien tiene que comandarla, alguien tiene que dirigirla, alguien tiene que darle la información y recoger lo que esa información arroja. Y eso lo que genera es un cambio en la estructura, pero que pasa por formación, pasa por cambios de sistemas de gestión de equipos, pasa por cambiar y transformar los procesos internos de las compañías. O sea, va mucho más allá de implantar una herramienta tecnológica. O sea, entonces, factible seguro que sí es. Desde el punto de vista técnico, seguro que ya es posible. La cuestión es que una transformación de ese tipo es mucho más complejo. No se trata solo de implantar tecnología. Entonces, yo creo que en España, por lo menos, y en Europa, no estamos preparados todavía para esas posibilidades. Pero también creo que esto es posible desde hace mucho tiempo. O sea, porque hace mucho tiempo que hay herramientas de inteligencia artificial y herramientas que no son de inteligencia artificial, pero son digitales y que permiten realizar procesos con mucha más eficiencia, y eso no se ha producido. ¿Por qué? Pues por lo que comento, ¿no? Porque al final son herramientas que tienen que utilizarse e integrarse dentro de sistemas, y eso lleva un proceso que yo creo que es largo, muy costoso, también desde el punto de vista económico. No es una implantación barata, digamos, y además que altera toda la estructura organizativa, y por lo tanto es un proceso complejo, no es tan sencillo. Bueno, estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Marisa. Es muy distinto la realidad de Estados Unidos que la de la Unión Europea y sobre todo de España. En la Unión Europea hay un retraso tecnológico importante, mucho más en España. El retraso que ya además ya se señaló en el informe Draghi, que por cierto era un informe que todo el mundo alabó porque era un informe muy realista y muy concreto sobre las necesidades que tiene Europa, pero que está lamentablemente metido en un cajón y que nadie hace caso. Está con el de Leta, que estábamos la semana pasada aquí en la radio, y ahí tiene el informe también. Pues eso, aquí hay en Europa polvo. Hay un retraso tecnológico, y en España además una falta de inversión en nuevas tecnologías que ahora mismo se está diciendo prácticamente en casi todos los foros, la falta de inversión en nuevas tecnologías. Esto, por eso nosotros en este caso de sustitución de trabajadores por inteligencia artificial va a tardar bastante tiempo en producirse. Y luego, a mí me parece que esto es un fenómeno similar al que se produjo con la revolución industrial en su momento, ¿no? Que hubo hasta movimientos de trabajadores que
lo que se dedicaban a destrozar las máquinas porque decían que se iban a quedar sin puestos de trabajo. Bueno, al final lo que se produce es un efecto de sustitución, se necesita un periodo de reconversión, pero se produce un efecto de sustitución porque se eliminan algunos trabajos, puestos de trabajo, pero se sustituyen por otros nuevos que se están empezando a crear. Con lo cual, bueno, yo creo que es un fenómeno de sustitución relativamente temporal, que en España va a ser mucho más tarde que en el resto, que en Estados Unidos, igual que en la Unión Europea, y que al final, pues bueno, pues se producirá un efecto de sustitución, y lo que es muy necesario es una reconversión por parte de las empresas y de los trabajadores, sobre todo en materia de formación. Ahora os dejo, pero quiero preguntarle también por esto a Miguel Ángel Trabado, que es consultor y formador de transformación digital e inteligencia artificial. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues todo muy bien, gracias. Pues aquí debatiendo. Encantado de poder colaborar con vosotros. Encantados. Aquí hablando sobre la IA y el impacto hoy en el mercado laboral. ¿Qué te dice a ti este informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts? ¿Un 12% te parece una cifra realista? ¿Te parece que se queda corto? ¿Que esto va a ir a más? ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, claro, el informe hay que tomarlo como hay que tomarlo. Es decir, por un lado, lo que ha reemplazado ya es aproximadamente un 2,2%, es decir, esto es real. Y lo que nos dice el informe es un poco el potencial. Es decir, podría reemplazar, digamos, hasta un 12%, casi hasta un 12%, creo que es un 11,7%, creo. Sí. Pero bueno, casi hasta un 12%. ¿El potencial está ahí o no? Esto es un poco lo que deberíamos averiguar, ¿no? Claro, por un lado, lo que ya se comentaba antes, ¿no? Tenemos una situación distinta en Estados Unidos y aquí, pero por otro lado, claro, hay mucho hype con la IA. Es decir, desde el lanzamiento de ChatGPT 3.5, por ejemplo, ¿no? Que fue un poco el que empezó a cambiar un poco todo este mundo y empezar con el tema de IA generativa, etcétera, han pasado 3 años. Ha evolucionado muchísimo, está a un nivel muy alto, pero no es ni de lejos tan efectivo como a veces creemos. Es decir, la IA comete alucinaciones y las comete menos que antes, pero las sigue cometiendo, por lo tanto es importante. Por otro lado, algunas empresas la han entrenado para cumplir objetivos, es decir, hay algunas IAs que como están orientadas a cumplir el objetivo que le estás pidiendo, que es que te dé el resultado, pues la IA lo que hace es se inventa literalmente la fuente, es decir, le pides una fuente, se va a Internet, por las razones que sean de seguridad no le deja entrar en la página web, y se inventa los datos y la fuente literalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la supervisión humana es fundamental. Es decir, a día de hoy no podemos delegar absolutamente nada en la IA con la seguridad de que al 100% no va a cometer errores. Esto implica pues esa supervisión humana. Luego está, por otro lado, las capacidades que tiene. Es decir, ¿tiene capacidad para reemplazar una posición completa, es decir, al 100%? ¿Sustituir 100% a una persona? Pues no. Es decir, lo que hace bien son tareas concretas, por lo tanto, y eso lo hace en algunos casos muy bien. Y podríamos poner el caso de cosas que hace muy bien, traducciones, por ejemplo, ¿no? Pues esto lo hace genial. Puede hacer muy buenos análisis financieros, etcétera. Pero entonces alguien detrás que, por un lado, supervise que eso es todo correcto y, por otro lado, que conozca un poco el tema y sepa exactamente qué es lo que le tiene que pedir. Que ahí vamos un poco, pues que, bueno, en el fondo, lo que yo creo que vamos a necesitar son personas que conocen y trabajan mejor con la IA. ¿Dónde veo yo el riesgo? Pues en aquellas personas que hoy en día no comprenden esta nueva tecnología y no son capaces de trabajar con ella, que realmente pueden perder productividad. Lo que hace la IA en el fondo es ayudarnos a mejorar esa productividad. Pero nuestra forma de trabajar sí va a cambiar, ¿no, Miguel Ángel? ¿O está cambiando ya? Absolutamente, ya está cambiando. Yo, con las empresas que trabajo, que son muchas, bueno, pues evidentemente yo creo que está tratando la gran mayoría de empresas de incorporar la IA generativa. En muchos casos se hace con estrategia, en otros no tanto. Lo que nos falta es un poco la visión completa. En el fondo lo que se trata de implementar es únicamente pues la IA generativa, por decir algo, pues Copilot de Microsoft, hay algunas empresas pues, que tratan de implementar ChatGPT, etcétera. Muchas dudas con el tema de, bueno, a dónde van a ir los datos, cómo lo tengo que hacer, etcétera. Pero bueno, se está en un primer nivel, ¿no? Y el potencial es mucho más alto, ¿no? Entonces, bueno, la definición estratégica creo que es lo que aquí nos está faltando y creo que aquí Estados Unidos sí que va muy por delante. Es decir, creo que la concepción estratégica de cómo implementar la IA, ya no solo en temas de ética, seguridad, etcétera, sino a nivel estratégico, cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para que esta implementación me sea rentable en el largo plazo, ¿no?
Hablabas, Miguel Ángel, y aquí nos falta. Ahora os dejo, José María Triperi y Marisa Cruzado, para que comentéis o preguntéis algo a Miguel Ángel. Decías ahora, el potencial que le queda todavía es mucho. Y decías antes, a día de hoy. Claro, tal vez la clave es qué va a pasar mañana. ¿Cuánto impacto va a tener esto en nuestros trabajos, en el mercado laboral? ¿Cómo nos puede afectar? ¿Y cómo nos preparamos, Miguel Ángel, para ello? ¿Cómo se preparan las empresas, pero cómo se preparan también los trabajadores? ¿Cómo se preparan los gobiernos? ¿Cómo se preparan las universidades, centros de estudios? Ese es el melón que está por abrir, ¿no? Absolutamente. Yo creo que aquí, evidentemente, la formación es clave. Lo ha sido siempre, yo creo que para todos los temas, pero especialmente para temas tecnológicos, ¿no? Entonces, bueno, la nueva regulación europea, la AI Act, no obliga a las empresas a hacer lo que se está empezando a llamar ahora alfabetización IA, pero casi te está recomendando, porque en el fondo te está diciendo que la tienes que supervisar. Por lo tanto, las empresas, el primer paso para mí es alfabetización, es decir, que los trabajadores que están en la empresa tengan unos mínimos conocimientos regulatorios, éticos, de normativa, pero también de uso, para empezar a trabajar con esas herramientas, ¿no? Ese sería el primer paso, ¿no? Que algunas ya lo están dando y otras pues ni tan solo han empezado, ¿no? Entonces la formación aquí es clave. Y luego, en términos de determinación estratégica, claro, ¿por dónde deberíamos empezar? Pues bueno, lo óptimo sería empezar las formaciones a nivel de organizaciones por la cúpula directiva, es decir, por el board, ¿no? Al final son los que van a decidir cómo se implementa, cómo se lleva a cabo y cómo definen la estrategia, ¿no? Lo que no sé si tenemos es tanto personal capacitado aquí en España para aportar esa visión estratégica empresarial. Porque una cosa es usar la herramienta, que es todo muy táctico y es todo, bueno, está muy bien y nos ayuda, nos aporta, yo creo que un cierto nivel de mejora en productividad, y otra es tener la visión completa de un ecosistema digital, de cómo implementarlo, cómo llevarlo a cabo y que eso se haga de forma segura y con datos que sean buenos. Porque un problema es si a la IA la nutrimos con información que no es buena o que no está bien estructurada, lo que nos devuelve no es bueno en absoluto. Entonces también los datos aquí juegan un papel muy importante. Marisa o José María, ¿algún comentario, una pregunta para Miguel Ángel antes de despedirle? Sí, yo, a ver, estoy muy de acuerdo con el planteamiento. La cuestión es que en España tenemos un tejido principalmente de pymes y, claro, una gran empresa puede plantearse estratégicamente el uso de la IA y hacer todo lo que estamos comentando, ¿no? Hacer un planteamiento estratégico, buscar apoyo para formación, incluso para esa definición de por dónde hay que ir, ¿no? Pero las pymes, que se ven en la obligación de mantener también su competitividad, no tienen esos recursos, tampoco tienen el tiempo para dedicar a eso, ¿no? Yo creo que ahí es donde está principalmente el problema. Y luego los datos, evidentemente, porque no hemos tenido nunca los datos bien organizados, o no es que no los hayamos tenido bien organizados, no los hemos tenido organizados para utilizarlos en herramientas de IA. Estarían bien organizados para lo que fuera, pero claro, ahora la IA exige pues un sistema de etiquetados, un sistema de organización distinta, de compilar datos para poder llegar a sus conclusiones. Necesita unir datos de diferentes departamentos incluso, y a veces en las empresas los departamentos no se hablan y por lo tanto no se comparten los datos. Entonces, si marketing no se habla con ventas y ventas no se habla con recursos humanos para el tema, por ejemplo, de los bonus, de los comerciales, quiero decir que hay una serie de problemas internos que al final lo que hacen es que la IA se vuelva loca y esos resultados sean alucinatorios, ¿no? Alucinantes, como comentamos, ¿no? Pero yo creo que sí que hay una necesidad de hacer ese planteamiento y digo por qué. Cuando en la revolución industrial, como comentábamos antes, por ejemplo, se tenía la necesidad de reorganizar el formato de trabajo, el sistema de trabajo en una fábrica de coches, por ejemplo, ¿no? Para que la matriz decidiera adjudicar la construcción de un nuevo modelo de vehículo en esa planta, se pasaba por un modelo organizativo que llevaba al replanteamiento estratégico de lo que se estaba haciendo, y eso acometía a toda la organización, desde los turnos de organización del trabajo y los salarios hasta la cualificación de las personas, porque se innovaba, se cambiaba robótica, ¿no? Se cambiaba material técnico y por lo tanto había que adaptar los perfiles a ese nuevo uso. Y eso era un planteamiento efectivamente de transformación tecnológica en una organización que tenía que acometerlo desde todos los puntos de vista. Y yo creo que para una transformación digital ahora, ¿no? Con una IA plena internamente integrada en una organización,
haría falta algo similar, un planteamiento global. A ver qué opina Triperi y le dejo a Miguel Ángel. Sí, no, yo que estoy básicamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Creo que Miguel Ángel ha señalado muy bien las ventajas de la inteligencia artificial, pero también las lagunas que existen sobre este fenómeno. Y a mí, dentro de las lagunas, perdón, se me plantea una segunda derivada que me parece que es fundamental en este país, y es cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en el sistema de pensiones de este país. Porque si se produce una sustitución importante de puestos de trabajo, bueno, ahora mismo tenemos un déficit importante. Vamos a ver, ¿se pueden imponer cotizaciones sociales a la inteligencia artificial? ¿Se va a crear algún tipo de impuesto? ¿Se ha pensado alguien en esto? Ahí te lo ha dejado, Miguel Ángel. Bueno, no, yo sí puedo aportar aquí. Bueno, se ha hablado, se lleva mucho tiempo hablando de la renta básica universal. Sí. Aquí tenemos, bueno, se hizo un experimento, OpenAI hizo un experimento que fue, bueno, pues dar esa renta básica universal a una serie de personas en Estados Unidos para ver cuál era el comportamiento, ¿no?, de las personas cuando estaban cobrando sin trabajar. Y bueno, aquí lo que se concluyó un poco es que de alguna manera empeoraba su vida en lugar de mejorar, lo cual es bastante curioso, ¿no? Pero bueno, se dio así, ¿no? Y bueno, se habla muchísimo de este tema, ¿no? Claro, yo... honestamente creo que lo que deberíamos hacer, pero este es mi punto de vista y es muy personal, es que de alguna manera las personas pudieran tener un porcentaje de esa IA o un porcentaje de un robot futuro que trabaje, ¿no? De esto hablamos de bastantes años vista, es decir, no estamos hablando de mañana, ¿no? Pero creo que podría ser una solución. En el fondo es que, bueno, si hay una IA trabajando y las personas tienen un porcentaje y de alguna manera les está reportando un beneficio, pues sería una solución. A mí lo de la renta básica universal, bueno, no sé si las empresas van a estar dispuestas pues a ceder, ¿no?, esas cantidades, porque somos muchos seres humanos en el mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es el plazo probablemente es más largo de lo que se suele estimar. Es decir, no creo que esto va a pasar en unos pocos años. Creo que va a tardar bastante más, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Y luego estaba lo que decíais, ¿no? Yo creo que en estas primeras fases se van a crear nuevas posiciones de trabajo y, por lo tanto, tampoco vamos a ver un caos absoluto como digo, en corto plazo, ¿no? Pero bueno, todo esto son creencias. Es muy difícil ahora dar perspectiva a cuándo va a pasar qué. Lo que yo sí puedo decir es que para la mayoría de personas la IA está sobreestimada. Yo, por ejemplo, alumnos míos pregunto, ¿no? ¿Cuántos pensáis que ChatGPT es más inteligente que vosotros? Y más del 50% creen que es más inteligente. Y esto no es cierto en absoluto. Es decir, la IA lo único que hace es predecir la siguiente palabra que va a poner. Son predicciones. No tiene ni idea de lo que escribe, no tiene consciencia de la conversación que está teniendo. Por lo tanto, no es ni mucho menos tan inteligente como las personas piensan. Otro tema distinto es conocimiento. Lo que sí tiene es un conocimiento brutal. A día de hoy, en benchmark que hacemos como tipo de MMLO benchmark, que mide, digamos, el conocimiento que tiene en diferentes disciplinas, pues en matemáticas, física, química, etcétera, geografía, historia, lenguaje, etcétera, tiene nivel de doctorado en prácticamente todas esas disciplinas, ¿no? Con lo cual, claro, en términos de conocimiento es altísimo, en términos de inteligencia muy relativo, ¿no? Lo cual es bueno para nosotros, que no sea tan inteligente. De momento, Miguel Ángel. De todas maneras, Miguel Ángel, esa información que tiene, que evidentemente tiene, porque tiene toda la que está en Internet, ¿a ti no te parece que es una información ingente, pero que está absolutamente sesgada? Es decir, hay mucha realidad que no está en Internet y luego hay mucha realidad occidental que no tiene nada que ver con la oriental y que no tienen en cuenta porque no se hablan entre ellas, ¿no? O sea, es decir, es una realidad sesgada en base a la información que tiene. Con lo cual, primero yo es que creo que partimos del problema de haberle llamado inteligencia artificial, quizá de ahí subyace el primer problema primigenio, ¿no? Que le hemos puesto un nombre malo, un nombre que es incorrecto, porque evidentemente no es inteligente. Porque la inteligencia es mucho más que tener datos y manejarlos o predecir qué palabra va después por coherencia. La inteligencia es mucho más que eso, ¿no? Es otras cosas. ¿Cómo le llamarías tú, Tripper? Le hemos puesto un nombre que no... Yo no que sé para cómo mí... lo llamaría, pero yo siempre dejo una interrogante, porque visto a nivel
político, tanto a nivel internacional como aquí en España, pero sobre todo aquí en España, yo lo que veo que cada vez hay más inteligencia artificial y menos inteligencia natural. Sí. Miguel Ángel, te dejo concluir. Venga, en un minutillo, bueno, venga. Sí, no, bueno, yo aquí dos aportes por mi parte. En relación a los sesgos, absolutamente de acuerdo. Lo que sí es cierto es que unas IAs están más sesgadas que otras, ¿no? Esto es así y no hay duda, ¿no? A modo de ejemplo, claro, hemos visto el ejemplo de Grok, por ejemplo. Grok es la inteligencia artificial de la que está vinculada a Elon Musk, ¿no? Bueno, desde él, de hecho, ¿no? Bueno, con muchos sesgos. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía un entrenamiento de base también. Claro, habían utilizado Twitter para sesgarlo, en el que hay muchas conversaciones políticas, etcétera, y tenía una tendencia, especialmente al inicio, bueno, de tener comportamientos muy racistas, muy machistas en términos de selección personal, algo que no se puede permitir, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con el tema de los sesgos, unas más que otras, pero eso será inevitable. Claro. Porque en la medida en que haya un humano detrás que la entrena, siempre hay intereses, siempre hay sesgos personales, etcétera. Y luego, respecto a inteligencia, solo por matizar. A ver, inteligente, en mi opinión, sí es. Lo que no es tan inteligente como nosotros, pero bueno, inteligente sí que es. Lo que pasa que, claro, hay niveles de inteligencia, ¿no? Y bueno, es aquí donde podríamos matizar un poco. Sí, seguramente Daniel Goleman no estaría conforme contigo, porque él ya sabes que es el defensor de la inteligencia emocional desde los años 90 y ahora está diciendo cómo la inteligencia emocional, nuestros valores emocionales es lo que nos diferencia, ¿no? Y qué tipo de inteligencia emocional tienen que tener los directivos y los empleados para trabajar esta herramienta. Así que ahí hay un campo de debate muy interesante. Soy muy fan de Coleman y Boyacich, me encanta que lo hayas citado porque además muy apasionado de la inteligencia emocional y muy seguidor de... Pues tuve la oportunidad de acompañarle en su gira por España ya por los años 90, cuando nos visitó en el país y lo visitó con Hey Group, que era la empresa en la que en aquel momento trabajaba yo con ellos. Y recorrimos España con él dando conferencias y fue absolutamente inspirador, la verdad es que sí. Ahora sigue, está por ahí por LinkedIn y tal. Yo no tengo nada con él, ¿no? Pero bueno, que le sigo mucho porque porque es un tío que tiene unos puntos de vista muy interesantes. Miguel Ángel Trabado, un placer como siempre aprender contigo de inteligencia. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, cuídate. Gracias, buenos días. Hasta la próxima. Un placer, gracias. Oye, cerramos este capítulo de inteligencia artificial. Tengo 2 minutos 3 para hablar de los costes de crear trabajo. Un informe que hemos conocido esta semana, Fundación Civismo, dice que el coste de crear empleos ha disparado un 28% desde 2015. Un 28%. ¿Qué hay detrás de todo esto, Dripers? Marisa, ¿qué consecuencias tiene? Pues mira, primero, si quieres consecuencias, pues que está frenando la inversión, está frenando la creación de empleo y está deteriorando la competitividad de nuestras empresas y nuestros productos. Eso es fundamental, porque además este aumento en los costes salariales no va acompañado de un incremento de la productividad que está estancada en este país, ¿no? Vamos a ver, tenemos ahora mismo uno de los costes de los costes sociales, de cotizaciones sociales, de costes sobre el empleo más altos de toda la Unión Europea. Ahora mismo, aproximadamente en torno al 40% del salario de un trabajador son impuestos y cotizaciones sociales, de las cuales la empresa paga en torno a un 30%. Eso también está impidiendo subidas salariales más importantes en este país. De hecho, la subida salarial de las cotizaciones sociales es muy inferior a la subida de los salarios en este país. Y esto en un país donde el esfuerzo fiscal de los ciudadanos españoles es un 17,8%. Superior a la media de la Unión Europea, con una renta per cápita inferior que solo llega al 80% de la media de la Unión Europea. Esta es la realidad social de este país, ¿no? O sea que el trabajador tiene 2 pinzas. Por un lado, este coste laboral alto no es porque los salarios sean altos, porque los salarios comparados no son altos, y encima tenemos una presión fiscal importante. Claro, es que una cosa son cobramos menos, pero pagamos más impuestos. Sí, unas cosas son los costes laborales y otras los costes salariales. Claro. En los costes laborales tenemos que añadir al salario, las cotizaciones sociales y los impuestos. Aquí, tenemos un salario medio en España de 15.775, salario más habitual, no medio. Más repetido, que bueno, pues si le descuentas las cotizaciones sociales, ese salario bruto de 15.775 se queda en torno a unos 10.000 euros netos anuales. Esto es un auténtico salario de miseria. Y con esto termino. Yo lo que sí diría es que a mí me pareció muy interesante en su momento la propuesta que hizo el presidente de la CEA, Antonio Garamendi, de que el trabajador cobrara íntegramente
íntegramente el salario bruto y fuera él el que luego tuviera que pagar la cotización social y los impuestos. Claro, pero cambiaría no el foco de quién se queda con ese dinero. Efectivamente. Claro, pero igual por eso explica un poquito, ¿no? El por qué quieren subir un 11% el salario a todos los funcionarios. Sí. ¿Hacer caja? Sí. Bueno, a mí eso... De aquí al 30 era, ¿no? 28. Al 28. Porque claro, si subimos un 11% el salario de los funcionarios... 27 hay elecciones y es la mayor subida es la del año 27. Casualmente, ¿no? Que hay elecciones, creo, ¿no? A año electoral, esa subida. No, han puesto fecha, ¿no? Con el y si quieres, añado que además esta subida de cotizaciones no está sirviendo para mejorar el sistema de pensiones. Claro. Ni ningún sistema, ni el sanitario, ni el formativo. ¿Algún sitio irá el dinero? Pregúntale a Ábalos y a Coldo. O a Cerdán. No, ahora no les pilla bien. ¿no? Ahora no les pilla bien. Ese es el otro problema real y lo triste de la cuestión, ¿no? Porque yo creo que todos estaríamos dispuestos a pagar impuestos y ya está, y que nos sangren si realmente viéramos un retorno en cuestiones básicas, ¿no? Como la seguridad social, las pensiones, los colegios, la formación, en fin, la educación, médicos, becas, inversiones en investigación, en fin, si viéramos esa realidad, oye, pues tú pagas y ya está, estás en un país saludable en ese sentido. Pero claro, el problema es la sangría que nos hacen, yo no quiero hablar de los autónomos porque... Y que además lo poco que nos... Lo que en algún momento habría que plantearse es cambio en el sistema de pensiones, porque tenemos un sistema de reparto, no a un sistema de capitalización, pero a lo mejor a un sistema mixto que parte del trabajador pudiera ir acumulando la famosa mochila austríaca, parte de esos recursos para luego pagarse su pensión, porque ahora mismo el sistema es insostenible. Nos vamos, que quedan 3 minutos para las 12, así que hay que ir cerrando el capítulo de hoy. Marisa Cruzado, José María. Es viernes, mañana es fin de semana, así que vámonos con un buen sabor de boca y no pensando en... Tripper, Cruzado, gracias a los dos. Bueno. 3 minutos, como digo, para las 12 del mediodía. Llega Blanca del Tronco con las noticias y después Rafa Jiménez y Ángeles Lozano con a media sesión. El lunes estamos por aquí a las 7 de la mañana. Recuerden que hoy hay mercado americano, media sesión hasta las 7 de la tarde. Aquí se lo vamos a contar en cierre de mercados también y en Visión Global. Buen fin de semana. Adiós. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Cuando surge un problema entre un consumidor y una empresa, encontrar una solución puede ser más fácil de lo que parece. La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid ofrece un sistema gratuito, rápido y seguro para resolver conflictos sin ir a juicio. Si eres consumidor, presenta tu solicitud de arbitraje. Si eres empresa, adhiérete al sistema y ofrece confianza y buena imagen a tus clientes. Junta Arbitral de Consumo. Soluciones justas, sin complicaciones. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Recuerde que hoy viernes los nuevos vinos de la denominación de origen La Mancha se presentan en el Hotel Palace de Madrid. Blancos y tintos jóvenes, crianzas o reservas de diferentes variedades. Viernes 28 de noviembre de 11 a 15 horas y de 16:30 a 21 horas. Aficionados mayores de 18 años, 10 euros. Aforo limitado. Vinos con denominación de origen La Mancha. 28 de noviembre. Palace. Entrada por Plaza Cánovas del Castillo. Assunta est Maria
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. La corrupción cerca al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La Oficina Anticorrupción está registrando esta mañana la casa del jefe de la oficina del presidente ucraniano Andriy Yermak en medio de un escándalo de soborno de $100 millones que sacudió el sector energético del país. Yermak no es solo la mano derecha de Zelensky, sino que es uno de los principales interlocutores del presidente ucraniano